Pero, entonces, buenos días, apreciados estudiantes. Estamos en esta segunda sesión de CIPAS del curso Control Análogo. Les doy la bienvenida y el día de hoy vamos a trabajar dos temas. Uno, les voy a terminar de explicar la opción 2, ¿sí?, de lo que es la sintonización de Ziegler-Nichols, de lo que es un PID. La opción 2 que hacía falta por explicársela. Y después de esos 20 o 30 minutos de esa explicación y de un ejemplo que vamos a ir haciendo, entonces abro resolución de dudas y revisamos algunos métodos para resolver nuevamente punto 1 y 2 de la tarea 3 respecto a su análisis en frecuencia. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. profe, una preguntita, disculpe. Bienvenido. Sí, claro, la pregunta sobre PID. La pregunta sobre PID. No, es si lo puedo después o cuándo podemos comunicarnos por Skype. Ah, claro, también. En el transcurso del día hasta la 1 de la tarde estoy aquí, pendiente en Skype. ¿Listo? ¿Y la otra semana? Y la otra semana, lunes en la noche, miércoles en la noche y Listo, jueves padre, en la muchas noche gracias. también, para que estemos ahí pendientes. Bueno, entonces sí están viendo acá mi Word, ¿cierto? Vamos a dibujar algo. Hoy muy mínimo, aquí tenemos un bloque. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces ahí tenemos nuestros bloques. Y lo que vamos a hacer es el diseño de un compensador, de un controlador PID, que lo vamos a sintonizar a través del método de Ziegler-Nichols. Vamos a hacer una cosa, estaba dibujándolo, pero aquí voy a aprovechar que ya lo había hecho. Vamos a expandir esto un poco más. Vamos a hacer esto, ¿cierto? Entonces, como ya todos saben, y se los expliqué en la última conferencia que hice, en el método de Ziegler-Nichols el método Ziegler-Nichols se aplica a plantas donde nuestro sistema no lo conocemos, no sabemos qué digamos, función de transferencia hay aquí. Sin embargo, nosotros le aplicamos un escalón y nos damos cuenta cómo responde esa señal. Por ejemplo, le aplicamos aquí el escalón y esta señal de salida tiene una respuesta que parece una S. Si la respuesta parece una S, aplicamos el método 1 que ya se los expliqué. Pero si el sistema tiene, por ejemplo, un integrador y al aplicar el escalón a la entrada, el sistema parece una rampa en su salida, entonces nosotros lo realimentamos, ¿sí? Y al realimentar el sistema, al realimentarlo, la idea que nosotros vamos a hacer es que antes de colocar el compensador vamos a colocar una K. Y en esa K que vamos a trabajar ahí es donde vamos a empezar a diseñar el procedimiento. Listo. De eso se trata. Bueno, entonces esta es la opción 2. La opción 1 ya la habíamos visto, es para cuando nuestro sistema
se comporta como una S, que ya eso nos dimos cuenta que se comporta como una S. Y lo tengo. Se comporta como una S. ¿Se acuerdan que lo que hicimos fue trazar un punto de inflexión y hallar dos puntos, el punto amarillo de aquí y el de acá? Esos dos puntos de acá, a través de una recta tangente que pasa por el punto de inflexión. Y esos valores, esos puntos amarillos, los habíamos llamado L y T. Y a partir de L y T, aquí teníamos una fórmula del compensador. ¿Listo? Ese es si nuestro sistema responde así como una S. Hoy vamos entonces a ver si el sistema responde de tipo integrador. Entonces, permítanme, y hago este pequeño dibujo aquí muy rápidamente. Entonces, si el sistema es integrador, nosotros lo que vamos es a realimentarlo en su salida. Su salida la vamos a realimentar y le vamos a poner un bloque de ganancia acá. Listo, entonces voy. Tenemos ahí K. Ya rodé lo que no era. Y aquí nuestra planta que no conocemos. Entonces, vamos a realimentarlo y ya ese dibujito no lo sabemos. Ahí está. Un poco atrasada la comunicación entre el internet y el... Listo, entonces lo realimentamos por acá. Está atrasado el lápiz, ya lo dibujé en el celular y acá no sale. Bueno, lo realimentamos y después de realimentarlo, entonces nuestro sistema va a tener un comportamiento de tipo escalón, pero va a tener, por ejemplo, va a tener oscilaciones. Vamos a ver. Es más, esta opción que tengo acá, punto 1. Entonces, vamos a suponer que tengo la planta que igual TF, numerador 1, 2, denominador 1, 5, 6. ¿Listo? Si le aplicamos un step a la planta, nos damos cuenta si parece una S o parece una rampa. Ok, parece una S. Ah, bueno, esa fue la que hicimos la otra vez. Entonces vamos a hacer el otro. Entonces, ¿cuál es el otro? Vamos a hacerlo entonces de otra forma. En el numerador un 1, numerador vamos a colocar un 1. En el denominador vamos a colocar, déjenme, me invento algo aquí. Vamos a colocarlo así. 1, 8, 12 y para que sea integrador un 0. Vamos a colocar entonces G igual a TF en un coma D. Estoy inventando un ejemplo, ahí lo tenemos. Esto es un sistema de tipo integrador. ¿Qué pasa? O sea, tiene una S en el denominador, un polo en el origen. Step, y ahora nos vamos a dar cuenta de lo que pasa en la respuesta. Entonces parece una rampa, quiere decir que es como si hubiese un integrador ahí. Entonces, lo realimentamos, ¿cierto? Entonces vamos a GLC.
para saber que la G realimentada es igual. Entonces decimos feedback. La planta G que acabo de crear, coma, con realimentación 1. Y ahí tenemos mi sistema realimentado. Y a ese sistema pues lo vamos a revisar acá como responde. Ahora sí llega al 1. Si ven que se estabilizó. Entonces, sin querer. Aquí está. Este es mi sistema. Ya no es una rampa, pero garantiza que en estado estable llega al 1. ¿A los cuántos segundos? De una forma muy horrible, casi a los 60 segundos, es que este sistema, muy lento, empieza a estabilizarse. Ese es el comportamiento. Y ahora vamos a diseñar un controlador. ¿Sí? Vamos a diseñar un controlador para mejorar la respuesta de ese sistema. Recordemos que nosotros no sabemos que ese sistema tiene una función de transferencia. Esta que hice aquí, no la sabemos. Simplemente por efectos del ejercicio hay una función de transferencia, pero de ahí en adelante nosotros vamos a trabajar sobre la respuesta del sistema, no sobre la función de transferencia, a diferencia de los métodos que hemos entendido hasta ahora, que es el lugar geométrico y la respuesta en frecuencia. ¿Listo? Sigor-Nichols no conoce la función de transferencia. Entonces, procedimiento, ¿cómo vamos a hallar entonces las cosas? Bueno, el paso 1, vamos a irlo anotando, si tienen por ahí lo van anotando. Paso 1, vamos a realimentar el sistema G y le agregamos un bloque K. Acabamos de hacer el paso 1, listo. ¿Qué valor le vamos a poner al bloque K? No sabemos. Paso 2, entonces vamos a buscar un valor de K de tal forma que la respuesta del sistema empiece a oscilar, ¿sí? De una forma indefinida. Vamos a hacer algunos ejemplos de eso aquí. Vamos a seguir probando. Listo. Hasta el momento, entonces yo le digo esta es G, vamos a hallar una K. Vamos a decirle a esa K que tenga un valor de 20, me lo voy a inventar. Y vamos a hallar mi planta GK, o sea, la combinación del bloque K con la planta. ¿Cómo se hace eso? Series de paréntesis K, G. CK es mayúsculo. Y ahí lo llevo. Listo. O sea, multiplicó nuestra K con el sistema. Listo. Lo estoy haciendo así en MATLAB porque tenía ahí la función de transferencia, pero recordemos que lo que hicimos realmente lo hice ahí como para entender la matemática. No conocíamos G, lo realimentamos, le colocamos un bloque K y vamos a ver qué pasa en la salida del STIP, qué pasa con ese valor de K. Y lo empezamos a aumentar. Entonces yo hago así, STIP K. ¿Qué pasa? Perdón, es realimentado. Entonces GK, enlazo cerrado, es igual a feedback GK, 1. Listo, ahí lo estoy realimentando. Ahora sí, vamos a hacerle el STIP. STIP GK, enlazo cerrado. Revisamos la respuesta y ven que oscila. Ahí está la oscilación. De hecho, mejoró en tiempo y oscila además. ¿Qué nos dice el método en ese paso? Si los van anotando, ¿qué dije? Buscamos un valor de K para que la respuesta oscile indefinidamente. O en términos más precisos, para que sea críticamente estable. Apréndanse el concepto. Críticamente estable es un sistema que oscila indefinidamente.
Supongamos que no conocíamos la planta G, hicimos la retroalimentación, colocamos un valor de K igual 20, en el PLC, por ejemplo, un Arduino, y eso era un brazo robótico, vamos a suponer que era un brazo robótico, y queríamos que se posicionara sobre un ángulo, aquí que 45 grados, por decirlo así. Ese es el 1 deseado. Esos brazos robóticos, como yo le puse ganancia 20, entonces pasó de los 45, volvió, intentó bajar nuevamente y se bajó otro poquito más. Y llegó un momento y se estabilizó y llegó a los 45. Imagínense ese movimiento de ese brazo robótico haciendo esa variación ahí. Llegó ese comportamiento. Bueno, resulta que lo que queremos es que oscile indefinidamente. Vamos a seguir aumentando K. Pero aquí, y ahora voy a decir que K, ¿dónde está? Vamos a ponerle que no es 20, sino 50. Entonces vuelvo y hago GK, es la serie de 50 con la planta, que no conocía, yo nada más por temas prácticos estoy colocándolo así, pero si tuviera el osciloscopio estuviera pasando esto. La realimentación y el STIP. Miren lo que pasó. Mejoró más o menos en lo que yo quiero, sí, pero todavía se está estabilizando. Quiero que eso sea indefinido, entonces voy a aumentar K. Voy a aumentar K indefinidamente. Y ahí imagínense que tienen un potenciómetro y empiezan a mover el potenciómetro, más o menos como si yo estuviera haciendo esto. K es el potenciómetro, ¿cierto? Entonces yo acá le puse 50, bueno, ahora le voy a poner 80. Creo la planta, es como si estuviera moviendo el potenciómetro. Feedback de la planta y Steve. Ahí está. Estoy que lo consigo. Bueno, les voy a dar la táctica para conseguir esto. Aquí está la táctica. Si nosotros nos acordamos de R locus y le paso la planta G, ojo, la planta G, nos encontramos con esta gráfica. Y resulta que nosotros podemos venir aquí con el cursor y ver dónde están los polos. ¿Se acuerdan por qué tiene que ver los polos? El R locus es la posición de los polos. Y es que los polos me dicen cómo se comporta el sistema. Bueno, resulta que hay un punto en el lugar geométrico de las raíces, en el plano complejo, donde la frecuencia, donde la oscilación sí es indefinida. Y es justamente en el lugar donde la parte real no existe, sino solamente el imaginario. Vamos a suponer que aquí, en este lugar, el polo está en menos 0.012 y la parte imaginaria en 3.44. Ahí está uno de los polos. El otro está también abajo en menos 0.012, pero con menos 3.44 imaginario. ¿Qué pasa? Que en ese punto la ganancia es, y aquí vemos la información, 94.2. 94.2. Voy a cerrar acá y si yo digo K igual 94.2, pone así 95 para pasarme. Entonces, GK es la serie de eso, feedback y el STIP. Perdón. Casi lo consigo, todavía me falta un poco. Vamos a probar con 95, vamos a probar con 96. Ya está cerquita. Entonces K igual
Esto es ensayo y error. Listo, en la vida real es así. K igual 96. O sea, movimos el potenciómetro a ese punto. Vamos a ver qué da con K igual 96. Lo logramos. ¿Listo? Díganme si ustedes también quieren probar y les doy un minuto para que prueben eso. Estamos en el punto, para que sepan, estamos, ¿dónde está la guía? Aquí está la guía. Estamos en el punto, este de aquí, G2 igual este de aquí. Estamos en ese punto. Por ahí. ¿Quieren probar o quieren que yo siga probando? Vamos tutor, a siga, tutor. Voy a seguir ustedes revisando la grabación, ¿listo? Voy a hacer resumen hasta aquí. No conocía la planta G, no la conocíamos. Solamente le pusimos un escalón y nos dimos cuenta que tenía como un integrador. Quiere decir que este tipo de sistema es con la opción 2, que es lo que le estoy explicando. Pasos del éxito para hallar nuestro compensador. Primero, se realimenta el sistema. Segundo, se coloca un bloque K. Ahí tenemos. Tercero, empezamos a maniobrar con K. Lo subimos 20, 30, 40, y llegamos a un valor. Mientras vamos aumentando K, el sistema va a empezar a oscilar, pero se estabiliza en algún lugar. ¿Listo? Y vamos a llegar al punto en el cual K hace que el sistema oscile indefinidamente. Yo lo encontré para mi ejercicio, en el que me inventé, un K de 96. Le pongo aquí 96 en ganancia y el sistema oscila. Listo, entonces, hasta ahí. Vamos hasta ahí. En su caso, y no sé lo que quieran probarlo, lo pueden ir haciendo. En su caso, con otra función de transferencia, va a dar otra K diferente, pero bueno. Oye, ¿qué pasa si nos pasamos de calidad y de pronto no colocamos 96 sino 97? Se habrán preguntado. Entonces vamos a ver. Si yo coloco, por ejemplo, vamos a hacer R locus nuevamente. Casualmente, G, recuerden que siempre es la planta original G. Casualmente yo me di cuenta que cuando la ganancia es 96, es este punto, particularmente este punto de aquí. Punto 96. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, si la ganancia es 90, fuera 96, el polo es exactamente en donde corta el eje del eje imaginario. Exactamente ahí la ganancia es 96. Si la ganancia es más de 96, el polo se va a seguir rodando. Pero ahora va a estar en una franja prohibida. Todos sabemos que por ahí en las lecturas que hicimos al principio, que si uno de los polos o los polos llegan a caer en la parte positiva de nuestro plano S, entonces el sistema se vuelve inestable. ¿Qué pasa si yo aumento K y me paso de 96 en mi caso? Que los polos se van a rodar más a la derecha y ya van a quedar en la parte inestable. Vamos a ver cómo luce un sistema inestable. Ojalá no nos toque verlo en la vida real. Entonces, ese era nuestro brazo robótico, ¿cierto? Nuestro brazo robótico empezó a oscilar. Ahí estaba oscilando el robot. Listo, entonces vamos a suponer que yo me pasé de calidad y no puse 96, sino 100 en el potenciómetro. Entonces, vamos a ver qué le pasó al robot. 100. Steve.
Entonces, miren lo que le pasó al robot. Prácticamente él se volvió loco. Seguramente aquí se pudo haber roto ese robot. O sea, o la fuente se quemó, algo pasó. Algo tuvo que haber pasado, pero ya no es estable. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a hacer el experimento. Cuando lo estemos haciendo un sistema acá en la vida real, vamos a ir aumentando de a poquito el K muy cuidadosamente hasta que lo hagamos oscilar. Listo, K igual 96, vamos a volver a K igual 96, entonces K igual 96. La planta. El stick. Listo, interesante. Entonces tenemos este comportamiento. Yo le voy a hacer un zoom aquí para verlo con más claridad. Y ese es nuestro brazo robótico oscilante. Ya nuestro brazo robótico se pasó del ángulo, subió, llegó a donde no tenía que llegar, se devolvió, otra vez se pasó de calidad, otra vez sube, otra vez baja, otra vez sube. Y él va a quedar ahí constantemente haciendo esto. Si es una temperatura que quiero controlar, entonces vamos a ver, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, se calienta indefinidamente. ¿Sí? Si es una válvula, entonces deja pasar agua, no la deja pasar. O el líquido que sea. Hasta ahí. Entonces, pero es estable, es críticamente estable. Ni se va para el infinito, ni se queda en cero, sino queda ahí en un vaivén. Listo, entonces ese es ¿cuál paso? En resumen, entonces el primero realimentamos el sistema, hallamos un valor de K, ya logramos que el sistema se volviera críticamente estable, oscila, oscila, oscila. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso y es determinar el periodo de oscilación y seguidamente con el periodo vamos a obtener los parámetros del controlador. ¿Listo? Entonces, ya tenemos que K es 96, entonces vamos a ver cuál es el periodo. ¿Qué punto es este máximo? Entonces yo voy aquí, clic. Ok. Ok, ahora sí. Clic aquí en este punto máximo. Y él me dice que es 1.1.02. ¿Y qué punto es este máximo? Imaginemos que estamos en el osciloscopio haciendo esto o en la HMI, en la pantalla, después de hacer el experimento. 2.83. Entonces, 2.83 menos 1.02. Entonces, vamos a hacerlo aquí un momentico. Pero fue una pregunta, ¿por qué es diferente si debería ser lo mismo, no? El punto máximo. ¿Qué es diferente? El punto máximo. Vamos a ver si es diferente. No, mira, el punto máximo es el mismo. ¿Sí ve? 1.92. Mira, el punto máximo es el mismo. Bueno, entonces voy a hacer, vamos a hallar el periodo. Entonces, lo que cogemos es el segundo donde sucede el pico, 2.83. Entonces, el periodo es igual. Yo le voy a llamar periodo U, es igual a 2.83 segundos menos 1.02, ¿cierto? Aquí esta información la tenemos. 1.02. Ahora, ¿cómo hacen eso en la vida real? Ustedes tenían, por ejemplo, un Arduino registrando. Ustedes saben que con el Arduino pueden registrar la temperatura o el ángulo, con un sensor. Ustedes
tienen un sensor y registraron la señal, hicieron el experimento, aumentaron K, se pusieron a registrar la señal y ya tienen este vector. Vamos a suponer que este fuera el vector de los datos que botó el sensor. Entonces, ahí es fácil darse cuenta en qué punto y en qué punto sucedieron esos dos picos y cuánto tiempo pasaron entre los dos picos. Eso va a ser fácil verlo cuando después se lo lleven a una Excel o una tabla en Excel, ¿cierto? Uno lo analiza ahí al ojo, por decirlo así. Entonces, hacemos un cálculo aproximado. Entonces, PU es igual a 2.83 segundos menos 1.02. Vamos a abrir aquí la calculadora. Vamos a hacerlo en MATLAB enseguida. Por este lado voy a cerrar la gráfica porque eso era el único valor que necesitaba era ese. Entonces, PU la vamos a declarar. PU es igual a 2.83 menos 1.02. 1.81. 1.81. ¿Listo? 1.81, entonces es PU. PU es igual a 81 segundos. 1.81 segundos. Entonces ya con ese periodo podemos determinar nuestro controlador. ¿Cómo es la forma de nuestro controlador PID? La forma de nuestro controlador PID se parece a esta fórmula que está acá. KP, ¿sí?, por 1 sobre TI por S más TD por S. Entonces, voy a volver acá. Y tenemos entonces nuestro controlador. Controlador PID es igual a P por 1 a 1 sobre TI S más TDS. Ese es nuestro controlador. Ese ya, como quien dice, K no nos interesa. K no nos interesa. K era simplemente para hacer el experimento. Después que tengamos los valores KP, TI y TD, organizamos ese controlador y lo metemos en el bloque K. Lo reemplazamos ahí. Entonces voy a reemplazar mi controlador. Listo, entonces mi controlador es igual. ¿Cómo hallo a KP? Aquí viene la fórmula para que la tengan en cuenta. KP es igual a 0.6 por la ganancia que nos dio K para que el sistema oscilara. ¿Listo? En este caso, vamos a llamarle K1. Voy a declararlo en MATLAB. K1 igual, ¿cuál fue esa ganancia? 96. Listo, tenemos KP y K1. Entonces, KP es 0.6 por 96. TI es igual a 0.5 por 96. TI es 0.5. Perdón, ¿de dónde salió el 0.5? Tanto KP como TI, y esto también lo conversamos en la opción 1 que vimos en la clase pasada, son parámetros que salieron de unos experimentos que hicieron los autores de esta tabla o de esta metodología. Ah, sí, ya me ¿Quiénes fueron? acuerdo. Sí, Ya me ¿cómo acuerdo. que? Siegel y Nichols, ¿se acuerdan? Bueno,
¿Y cuál nos falta? TD. TD es 0.125. 0.125 que multiplica a 1.81. Es el segundo. Listo. KP y TI dependen de la ganancia que hayamos en K. Y TD depende del tiempo del periodo, del segundo. ¿Listo? Es facilísimo el método porque ahora reemplazamos estos tres valores en esta fórmula que está aquí abajo y al reemplazarlos ahí ya nos queda fácil simplemente evaluar el compensador y ponerlo aquí a donde va la K. Listo, lo colocamos ahí y probamos. Como lo dije en la clase pasada, para que mi sistema, el cual no conocía, que solamente obtuve unos datos de un sensor, lo registré, busqué ese valor de ganancia y después hallé ese parámetro que se llama periodo, de acuerdo a los datos del sensor, pero nunca conocía la planta, no la conocía. Ya para nosotros es un buen acercamiento colocar ese controlador. Ahora les digo, ese controlador no va a hacer que el sistema funcione exactamente como queremos, porque fue una sintonización muy, vamos a decirlo así, muy tosca, o sea, muy por encima. El ajuste fino, ustedes compran ya un controlador PID, el ajuste fino ya parte de esos tres valores. Entonces, ustedes en primer lugar colocan los valores KP, TI, TD, ven la respuesta y si la quieren mejorar, quiero que sea un poquito más rápido, entonces muevo TD, quiero que sea más estable, muevo tal cosa y ahí empiezan a jugar con los valores, pero parten de aquí, de esos tres. ¿Listo? Entonces ya voy directamente a MATLAB y voy a hallar los valores. Entonces vamos a MATLAB y coloquemos entonces vamos a probar nuestra función de transferencia vendría siendo 3 puntos suspensivos, ya la voy a copiar, y ustedes saben toda la matemática que hay que hacer, ¿sí? De aquí en adelante, reemplazo esos valores aquí, destruyo el paréntesis, meto el KP por ahí dentro, saco factor común, cancelo los términos que tenga que cancelar, etcétera, etcétera. A mí me quedó, yo acá lo hice en una hojita, me quedó la siguiente ecuación de controlador. Num C, vamos a poner C de controlador, igual num C igual 57.6 57.6 S 1.2 independiente y 12.67 S cuadrado. Entonces coloco este 12.67 de este lado. Listo, así me queda. 12.67 S cuadrado. 57.6 S y 1.2 independiente. Ese es el numerador. El denominador del controlador me quedó simplemente como S, 1, 0. Entonces, compensador, o vamos a colocar ahí PID, me dio porción de transferencia de num C, D, C. Entonces, eso fue lo que les dije, 12.67 S cuadrado, más 57.6 S, más 1.2 sobre S. Vamos a la hora de la verdad. Entonces, eso lo transformamos en un circuito electrónico a partir de operacionales, ¿cierto? Amplificadores operacionales, etcétera. O compramos un controlador que ya los venden por ahí y le pasamos esos valores
o lo programamos en un PLC o hacemos un software. Bueno, tenemos nuestro PID. Vamos a probarlo en MATLAB. Nuestra planta compensada, entonces, planta compensada GC es igual. Series, es cierto que la colocamos en serie, PID, coma, ¿qué? La planta se llama G, ahí está. Entonces ahí está nuestra planta compensada en lazo abierto, entonces vamos a hacerla en lazo cerrado. Entonces G, C, lazo cerrado igual, feedback. Planta compensada con realimentación unitaria. Si hacemos el STIP, ese lazo cerrado, ahí lo tenemos. ¿Cuánto me dio? Bueno, miren, me dio un overshoot mucho mejor que la planta normalmente. De 30%, ¿cierto? 28.5%. Y un establecimiento de 3.3 segundos. Listo, mejoró nuestro brazo robótico, sí, señor. Pero de pronto no era lo que quería, no, pero yo no sabía. La ventaja de todo esto es que yo no sabía cuál era la función de transferencia, sino que simplemente a partir de los datos de un sensor, con la gráfica de ese sensor, obtuve unos parámetros y con esos parámetros obtuve unas variables K, sí, KP, TI, TD, y eso mejoró el sistema. Hay un ajuste fino después, sí, eso lo hacen con el componente, aquí no lo van a hacer. Pero sí, ustedes cogen con el componente y empiezan a mover. Ellos creo que traen, los controladores PID en la industria traen unos pequeños, sí, o sea, creo que son con destornillador. Y uno mueve un poquitico y ahí van variando esos valores. Si es analógico. ¿Sí? Ahí de ahí en adelante toda una serie de opciones para mejorar. Listo, con eso salimos del punto, del último punto de la guía. Entonces ya sabemos que para esta planta que tiene un comportamiento aplicamos la opción 1 que ya está explicada en el video anterior, en la sesión anterior. Con la sesión que hicimos hoy, trabajamos sobre el comportamiento de esta otra planta que se parecen. ¿Listo? Entonces, si no hay alguna duda, entonces vamos a mostrarle qué otra opción tenemos para análisis en frecuencia. Cuénteme por ahí qué comentarios me dan respecto a eso. A ver, no quisiera que traigan entero. ¿Alguno quiere comentar algo? ¿O está muy claro? Me preocupa. Cuéntenme a ver cómo. Profe, una Pero lo veo cosita. bastante claro. A mí estos dos puntos me quedaron claros. Yo no estuve cuando explicó el primero ni el segundo, pero pues por favor le encargo a ver si me comparte los CIPA o la web que esa, y yo pues ahí me tocará mirar a ver cómo lo resuelvo. Pero yo creo que usted explica muy bien, entonces, y a ver si comienzo ya a trabajar desde hoy o desde mañana ya en la tarea. Esto, ¿qué era lo otro que le iba a decir? Profe, o sea, si me puede compartir lo de Sky, lo que me dijo al principio. Por favor, los ejemplos y la web o los CIPA que haya hecho, por favor. ¿Sí? Porque es que... Listo, claro que sí. En todo caso, pues muchas gracias, profe, muy formal. Se explica muy bien, uno lo entiende muy rápido. Listo, muchísimas gracias. Bueno, claro que sí, con gusto. Entonces, enseguida corta aquí la grabación, me voy a Skype y les dejo todos los recursos. Es una lista de reproducción, una sola lista de reproducción.
Ya para que no haya mucho desorden, en una sola lista de reproducción está todo el curso. Y ahí va colocándose, este video se va a colocar de último ahora en esa lista. Así que ustedes van revisando, de pronto los últimos 3 videos ya son sobre los puntos anteriores. Y ahí mismo también les comparto documentos. Ahora, vamos, y quiero que todos hagan esto en un ejercicio, háganlo cada uno como su propio reto sobre los ejercicios 1 y 2, basados en respuesta en frecuencia, los cuales ya están explicados. Solo expliqué un solo método, solo un método. ¿Cuál fue el que expliqué? Aquí se los voy a mostrar. Yo les expliqué, yo cogí acá el libro de el profe Ñeco, el profesor Ñeco. Este libro está, búsquenlo búsquenlo aquí en la parte teórica, controlado, unidad 2, metodología de diseño de respuesta en frecuencia, leen eso. Y dice, mira, aquí el primer dice, Arnaez 2014, él propone algo. Aquí dice, váyanse a la página 65. Y el otro es Ñeco. Vámonos a la página de Ñeco 179. Acá también el profe Ñeco, el mismo libro, pero en la página 134. Y con estos 3 ejemplos más, vámonos luego a otro libro y a otro y a otro. Por ahí mencionaron Ogata. Norman Nice, también se lo recomiendo. Cuando tengan su tiempo para mejorar los conocimientos que reciben acá, y que les aseguro que no va a ser en 2 días, en 3 semanas, ni, o sea, esto es de toda la vida. ¿Listo? Quiero que les quede ahí, que sigan leyendo más métodos y busquen. Entonces, yo les expliqué uno solo. ¿Cuál les expliqué yo? El de Ñeco 2013, y tomé al azar un ejemplo. Y el ejemplo que tomé se parecía al de la planta 1 del ejercicio. Y tuvo un error y no llegó al estado estable que yo deseaba. Pero yo cogí al azar el método de Ñeco, lo apliqué y me dio esa respuesta. Pero hay, por lo menos en estos 2 libros que le acabo de mencionar, hay 4 opciones diferentes. Sin mencionarles que después se pueden combinar esas opciones. Ahora imagínense toda la gama de posibilidades que tienen ustedes para experimentar y mostrar a ver cuál es la mejor respuesta que podemos obtener de esto. Yo tomé este solo ejemplo de Ñeco, me viene acá, y él aquí tiene un procedimiento. Tiene un procedimiento y tiene un ejemplo. De hecho, yo lo que hice fue coger una hoja y me puse a hacer este ejemplo, y después me puse a hacer un ejemplo con otra planta que yo me inventé al azar. ¿Cuál fue el procedimiento que les explicaba? Entonces, según este procedimiento es 1, vamos más arriba, página 70 y qué, página 179. 160 y algo. Aquí está. Mira, aquí hay mucho detalle de esa respuesta en frecuencia, que es el margen de fase. Ahí van a leer lo mismo que ya les expliqué. Miren lo primero que me encontré aquí del profesor Ñeco. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había una fórmula que raíz por acá? Creo que la podemos ver más al lado, que la tengo aquí. Aquí hay una fórmula que yo les dije, mira, que el ángulo deseado era la tangente a la -1, ¿sí? De 2 por cita sobre raíz cuadrada de -2 por cita al cuadrado más la raíz cuadrada de 1 más 4 cita a la 4.
Mira lo que propone, y con eso obtenemos un margen de fase deseado. Mira lo que propone el profesor Ñeco. Él dice, simplemente multiplica el cita por 100. ¿Sí ven? ¿Cuánto les dio citas? Si, por ejemplo, 0.54. Entonces, ¿cuál es el margen de fase deseada? 54. Esa es una propuesta buena. Pruébenla también. Esa es una opción 2. Y así, miren, margen de fase. Aquí está como más detallado todavía lo que yo les digo. Entonces, vamos al ejemplo. El método de respuesta en frecuencia para la compensación de un sistema realimentado. Entonces, aquí está toda esa parte teórica, incluso lo pueden referenciar. La compensación mediante red de adelanto de fase, y está esta otra explicación. Y en el ejemplo, que fue lo que yo hice, ¿qué hace él? Miren que si siguen estos pasos, van a irse acordando de lo que ya hicimos en el documento que yo les pasé. Primero, determinar el valor de la ganancia del sistema en bucle abierto para satisfacer, ¿sí?, el error. Trazamos el diagrama de Bode sin compensar y determinamos el ángulo de fase. Es decir, el margen de fase, perdón. Tercero, calculamos el ángulo, el deseado, ¿cierto? Lo calculamos. Y además, él dice, tomamos como adelanto de seguridad 10%. Miren que yo les dije que le sumáramos 10. El profesor Ñeco dice que mejor lo multipliquemos por 10%. Bueno, eso de sumarle 10 yo lo saqué del otro libro. Por acá uno de nuestros compañeros hace un rato nos dijo, profe, yo cogí el libro de por acá, cogí este método, lo mezclé con esto otro de acá, etcétera, y mejoré la respuesta. Eso está excelente. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes los invito a que vayan haciendo. Y que no se queden con lo que yo les diga, sino que empiecen a mezclar, busquen y entiendan primero que todo qué hacen los métodos y vean cómo pueden aprovechar cada punto de cada método. Por ejemplo, yo haciendo como una pequeña evaluación, yo mismo me di cuenta que si lo multiplicaba por el 10% no tenía la respuesta que quería. Me fui a otro libro y en otro libro me dijeron que le sumara 10 grados. Entonces le sumé 10 grados y mejoró la respuesta. Y así, cada uno va creando su propia, sí, basándose en lo que han hecho los demás. Determinamos el parámetro alfa, calculamos, eh, calculamos una ganancia con ese alfa y vemos en qué frecuencia sucede dentro del diagrama de Bode. Y ahí empezamos a calcular otros valores como el T, y a partir de alfa y T obtenemos el compensador. Aquí hay un ejemplo. Miren que es parecido. Yo me basé en esto. Hayan un KP, después del KP hayan K, después de hallar K, revisan cuál es el margen deseado, miran a qué frecuencia sucede el margen deseado, dice que sucede a los 11 radianes por segundo, calculan el ángulo que debería aportar el compensador como el deseado menos el que tiene la planta, determinan el parámetro alfa ¿sí?, con la función seno del ángulo que tiene que aportar es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Yo lo despejé en el documento y ahí tienen una fórmula de la haya, pues, para esa alfa particular que dio 0.33. ¿Sí? Eso está explicado tanto en el video anterior como en el documento. Y al final terminamos hallando un compensador. Aquí lo tenemos. Para ese ejemplo particular, para el mío está en el video y ustedes de pronto ya también lo han cacharreado y también vemos. Pero ese es uno solo. ¿Qué más propone Ñeco? Ñeco dice, vamos más abajo,
Vamos más abajo. Y propone otro que dice red de atraso de fase. Es decir, todo el método anterior es basado en adelanto de fase. Yo se lo apliqué a una planta que me inventé que se parece a la primera y de pronto no me dio el resultado que quería. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a seguir el otro ejemplo. Dice, el control de adelanto de fase no es adecuado. Vamos a hacer como unas apreciaciones sobre el anterior y vamos a empezar a analizar. ¿Qué nos dimos cuenta en el ejemplo de la fase de lo que aplicamos la vez pasada? Nos dimos cuenta que de pronto no llegaba al error en estado estacionario que queríamos. Vamos a ver qué limitaciones hay. Entonces dice, si el sistema es inestable o tiene margen de estabilidad bajo, el adelanto de fase adicional necesario para obtener un cierto margen de fase deseado puede ser excesivo. A lo mejor esto nos pasó. ¿Por qué? Porque el margen de fase a nosotros nos dio muy pequeñito. Esto puede incrementar el ancho de banda del sistema compensado y la transmisión de ruido de alta frecuencia que se introduce en el sistema puede ser muy alto. Son limitaciones de ese anterior. Dice otra cosa, si el sistema es inestable, ese no nos pasa porque el sistema no es inestable, entonces, o el margen de estabilidad es bajo, ¿sí? Que dice, el controlador de adelanto de fase puede hacer que el adelanto de fase adicional, la nueva frecuencia de cruce de ganancia, se suma a un ángulo de fase más pequeño que la de frecuencia de cruce de ganancia anterior, y esto puede llegar a ser un sistema condicionalmente estable. ¿Sí? Vamos a seguir analizando más cosas. El máximo adelanto de fase disponible en un controlador de adelanto de fase es menor a 90 grados. ¿Sí? No podemos compensar más de ahí. Si no, ¿qué debe pasar? Entonces, tenemos que agregar otro controlador con otra etapa. A lo mejor necesitaríamos eso. Entonces viene el otro tema que les voy a proponer hoy. Se llama compensación mediante red de retraso de fase. ¿En dónde estoy? En apuntes de control del libro de Ñeco. ¿Qué página está eso? 190. Página 190. Vamos a ver por qué aquí se parece, pero hay unos cuantos cambios. Y cuando lo llevemos a MATLAB, yo acá hice tarea 3, ejercicio 1, opción 2, porque como les digo, hay 20 opciones si quieren. Entonces yo voy probando opción 1, opción 2, opción 3, mezclo la opción 2 con la 3, etc. Ahora voy por la opción 2. ¿Listo? Y se parecen. No varían mucho. De manera que si yo les pasé un documento bien detallado de cómo hacen la opción 1, ahora es tarea de ustedes en su aprendizaje autónomo sacar como una cartilla de ustedes mismos, de cómo ustedes mismos lo redactan. Vamos a hacer ahora la opción 2. Vamos a probar con un compensador de red de retraso de fase. No les dio listo. Opción 3. Hacen otra cartilla. Ahora voy a coger el de adelanto de fase y la salida del de adelanto de fase se la pongo a uno y hay otro de retraso de fase. O al revés. Opción 4. Listo. De ahí en adelante. Pero ya saben cómo funciona, ya saben cómo es la dinámica de este aprendizaje, ya saben de qué estamos hablando cuando hablamos de diagramas de Bode y todo. Miren que el compensador en retraso de fase es un PI, o sea que tiene un integrador. ¿Cuál es la característica de un integrador? Que mejora la respuesta en estado estacionario. O sea que si mi problema es que en estado estacionario no llega a 1,
sino que se quedan 0,8. A lo mejor un retraso de fase que le agrega un PI, sí la mejora. De pronto el sistema se comporta transitoriamente como yo quiero, es rápido, pero no llega al 1. Entonces vamos a probar con retraso de fase. ¿Listo? El retraso de fase aparece otro término, no es alfa, otro que se llama beta. El concepto es parecido. El procedimiento es parecido. Prueben. ¿Cómo es que luce un compensador en adelanto de fase? También se parece. 1 sobre TS, es decir, que T lo vamos a determinar o lo vamos a hallar de alguna forma, sobre 1 más T por beta por S. Aquí lo tenemos. Con beta mayor que 1. Beta va a ser un número mayor que 1. En este caso, alfa, que fue en el caso anterior, era un número menor que, o sea, entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Beta, en este caso, tiene que ser mayor que 1. Y aquí está un procedimiento que lo vamos a seguir al pie de la letra en MATLAB. Primero, calcule el valor de la ganancia en bucle abierto. Ya eso lo sabemos hacer. Para que se cumplan las especificaciones de régimen estacionario. Entonces, segundo, eso es cuando hayamos caso. ¿Listo? Segundo, trazamos el diagrama de Bode. Ya sabemos trazar el diagrama de Bode. ¿Listo? Entonces determinamos el margen de fase. Vemos ahí de cuánto es ese margen de fase. Tercero, si no se cumplen las condiciones, y seguramente no se van a cumplir, entonces vamos a hallar la frecuencia. Y dice, le vamos a añadir además 10 grados, o sea, se parece mucho, le vamos a agregar 10 grados de seguridad. Pero mire que ahora el margen de fase cambia. Es el margen de fase deseado menos 180 y le agregamos luego los 10 grados. Después obtenemos, como en la primera técnica o la primera metodología, obtenemos un valor de T a partir de la frecuencia. Quiere decir que ese margen de fase que acabamos de hallar sucede en una frecuencia. Entonces, en esa frecuencia que sucede, ¿cuánto vale T? Bueno, T es igual, despejamos de aquí. Determinamos la atenuación. Listo, la vemos ahí en la ganancia. Vemos la ganancia cuando cruce por cero. Calculamos el valor del parámetro beta teniendo en cuenta que la atenuación obtenida en el punto anterior sea menos 20 logaritmo de beta. Y calculamos al final la frecuencia 1 sobre beta t. Ya con eso, tanto beta como t nos dan los dos valores que necesitábamos para llegar al valor del compensado, que es este. Entonces aquí hay un ejemplo. Todos cogen entonces ahí su hoja opción 2, ejemplo, y vamos replicando esto en MATLAB. Primero, obtenemos la ganancia. Miren que la ganancia se obtiene igual. Límite cuando S tiende a 0 de G de S multiplicado por K. Aquí está. O sea que Kp o R, por ejemplo, el error es igual a 1 sobre 1 más Kp. Entonces Kp lo determinamos, ya esto lo hemos hecho anteriormente. Y K tiene un valor, aquí está 287 en este caso. Yo voy aquí a MATLAB, aquí a mi opción tal cosa, creo una planta, digo cuál es K, Kp es tal y K es tanto. ¿Listo? Esto lo hicimos previamente. Seguidamente me voy al ejercicio para seguir probando. Entonces, él me dice que halle el margen de fase en el diagrama de Bode. ¿Cómo llamo el margen de fase en el diagrama de Bode? ¿Se acuerdan? Cogemos la planta GK, ¿sí? Que es igual a K por G. Le pasamos el código al margin y él me va a botar el margen de fase. Obtenemos el valor de Z deseado y con ese valor de Z obtenemos el margen de fase deseado.
Aquí hay una opción más. O lo hacemos con la tangente, o lo hacemos simplemente multiplicando a z por 100, como ustedes lo quieran hacer. Ahí lo tenemos. Sigo con el ejemplo. Después de haberme dado cuenta de que el margen de fase no era el que yo quería, entonces calculamos la frecuencia para la cual el ángulo de fase del sistema del compensador es. Entonces hallamos phi, ¿se acuerdan? ¿Cómo hallamos phi? Menos 180 más el ángulo deseado más 10. Voy acá, hallo phi, menos 180 más el y deseado, que yo lo declaré acá arriba como zeta por 100, y le agrego 10. Profe, ahí fue donde usted se equivocó, ¿cierto? Ahí en ese que usted puso Sí, que uno. exacto. Exacto. La No, no, equivocación se le mía escucha la vez pasada entrecortado, era pero que yo tenía... Hola, hola. Ahora sí. ahora sí, profe. Listo. Bueno, la equivocación que tuvimos en el ejercicio pasado es que yo estaba probando esto. Mira, yo tenía un y deseado y un y dos opciones. Entonces yo creé dos variables diferentes, una que se llamaba phi1 y una phi2. Y en vez de colocar phi, me mandé con phi1. Y de ahí para adelante todo salió. Ya saben cómo salió. Entonces tengo phi es menos 180 más el ángulo deseado más 10. ¿Eso quién lo dice? Eso nos lo recomienda aquí nuestro profesor. Este es Arnaez, este no es... Ah, sí, Ñeco, este es Ñeco. El profe Ñeco. Entonces él nos dice menos 180 más el ángulo deseado más 10. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. ¿Qué más? Miren cómo yo voy replicando el ejemplo con la función mía. Para él que él le da menos 110, él busca el valor en 6.6 radianes por segundo y determina luego la frecuencia. Voy a hacer eso acá. Entonces yo hallo con menos 20 logaritmos en base 10 de 1 sobre el SQR de alfa. Bueno, en este caso no es alfa, perdón. Vamos a colocar esto en comentario. Me quedé hasta ahí, hasta el fin. Vamos a dejarlo hasta ahí para seguir probando. Llegamos hasta a hallar phi. Entonces nos situamos en phi, en ese phi que queríamos, y vemos cuál es la frecuencia. Listo, nos situamos en el phi que queríamos, que era este, y nos fijamos en el valor de la frecuencia. Vamos a hacerlo hasta ahí para probar. Vamos a ver si tengo, en dónde tengo un error. Acá primero, creo la planta, aquí está bien. Los márgenes de fase están bien. Sí, están. Cita por 100. Bien, punto y coma. Cita por 100, listo, ahora sí. Listo, ya tenemos. Entonces, vamos a ver. Tenemos nuestra planta, si la tenemos. Tenemos GK, si lo tenemos. Bode de GK. A ver cuál es el bode. Si lo tenemos aquí, vamos a ampliarlo un poco. Y derecho, vamos a ver margen de estabilidad. Vemos que este es el margen de fase, ¿cierto? Que me dice que es de 5.47, ese es el margen de fase, está muy cerquita de menos 180. Y que sucede a una frecuencia de 31.6 radianes por segundo. No es el que yo quiero, ¿cierto? No se parece a lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es cita, o sea, que cumpla con cita.
Lo que yo quiero que cumpla con cita. Entonces, si yo multiplico a cita por 100, ese es el margen de fase que yo quiero andar. Vamos a ver aquí, YO igual. Yo lo que quiero es 59.11. Entonces hallamos phi. Phi es menos 180 más lo que yo quiero más 10. Vamos a ver cuánto da phi. Menos 110.88. Eso es lo que yo quisiera que tuviera el compensador que yo voy a poner. Entonces, ¿dónde suceden esos menos 110.88? Voy al diagrama de Bode, busco menos 110. Estoy haciendo lo mismo que hace este señor acá, el profe. Estoy haciendo lo que hace el profe. Mira, aquí está menos 110, sucede a qué frecuencia? A 3.27. Si queremos ser más exactos, menos 110.8, vamos así. Menos 97, vamos a seguir bajando. Me pasé. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿A qué frecuencia sucede? Mira, ahí dice 3.27 radianes por segundo. Yo voy acá y le digo que eso se llama W. Vamos a ponerle el mismo nombre que le pone el profe. Y aquí. A él le pone W2, le pone él. ¿Listo? W2 es igual a 0.661. En mi caso, W2 es igual a 3.27. W2 igual a 3.27. Y después él determina, vamos a seguir con el ejemplo del profe, él determina T. Bueno, vamos a llegar enseguida. T es igual a quién? Perdón, a 1 sobre W2. Vamos acá. T es igual a 1 sobre W2. ¿Cuánto es T? 0.3058. Sigue el procedimiento. Entonces, determinamos la atenuación que sería necesaria introducir a la frecuencia WGK. ¿Cuál es la frecuencia WGK? La frecuencia de ruptura una década por debajo de la frecuencia WGK. ¿Qué quiere decir? Una década que está ubicado, por ejemplo, las décadas van 10 a la 0, 10 a la 1 en la frecuencia, ¿cierto? Entonces está una década antes de ese valor que acabamos de hallar, de W2. Y esa va a ser WGK. Él dice aquí que el corte en la línea de 0 a dicha frecuencia es de 12.6 decibeles. La muestra acá. Entonces él dice, mira, lo que pasa es que justo cuando ya pasa por 0, que es aquí, justo cuando ya pasa por 0, aquí, esa era la frecuencia de la planta natural, pero la que yo quiero, que pase por 110, aquí está, mira, aquí está 110, sí, menos 110 a mí me dio parecido. Vamos arriba, a mí me dio menos 110.88. Y yo voy al diagrama de Bode. El profe viene y dice, mira el diagrama de Bode, ¿cuál es la que tú quieres? Yo quiero esta. ¿Dónde corta en fase? Corta aquí en esta frecuencia. Y en esa frecuencia busco acá arriba cuál es la magnitud. Entonces hago lo mismo. Voy al diagrama de Bode. ¿Cuál es la que yo quiero? Es menos 110. Menos 110 está ubicado ¿dónde? En 3.27. Yo me ubico acá. Vamos a ver. Busco 3.27. 3.27. 3.27. Vamos a ver si lo encuentro. 3.24. Ahí está. 3.27. ¿Cuántos decibeles hay ahí? 39.5 decibeles. ¿Listo? Magnitud.
Miren que primero me vine acá, vi que me paro en menos 110, que es el ángulo que yo quiero, veo qué frecuencia es y me voy arriba y busco esa frecuencia. Y me quedo con la magnitud que sucede a esa frecuencia. 39.5. Al profe Ñeco le dio 12.6. ¿Qué hace? Calcula el valor beta teniendo en cuenta que la atenuación obtenida en el punto anterior ha de ser menos 20 logaritmo de beta. ¿Listo? Entonces, menos 20 logaritmo de beta es igual a menos 12.6. ¿Qué hacemos nosotros acá? Después de esto, menos 20 logaritmo 10 de un tal beta que no conozco, ¿ven? Es igual, me va a poner error, no se preocupe, porque yo no conozco beta. Es igual a menos 12.6, pero en nuestro caso, él le dio acá 12.6, en nuestro caso es menos cuánto, entonces vamos al diagrama de Bode y es menos 30, es 39.5, entonces vamos aquí, él lo pone negativo, entonces menos 39.5. Si ven que está facilito el procedimiento, está entretenido. Aquí voy a llamar beta. Para él, profe, le dio 4.59. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros. ¿Cómo despejamos beta de ahí? Ahí ustedes me pueden ayudar. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, menos 20 logaritmo de beta. Voy a copiarme esta formulita. Entonces, menos 20 logaritmos. Vamos a probar vamos a probar con el beta que le dio al profesor Ñeco. 4.57. Vamos a comprobar, vamos a ver, algo pasó, ok, me equivoqué, ahora sí, menos 20 logrados. Miren que a nosotros nos da menos 13.1983 y lo que queremos en realidad es menos 39.5. Y ahí, probando y probando, van a llegar a encontrar un beta. Vamos a hacerlo, cojan ahí un ojito un momentico, aquí, vamos a hacer esto. Estoy tirando lápiz también. Vamos a coger aquí de rapidez, ponemos la fórmula y ustedes me ayudan. Hacerlo en otro lado. Menos 20 logaritmo en base 10 de beta debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a menos 39.5.
Se cancelan los negativos, ¿cierto? ¿Cuánto da? $1.975. Y ahora despejamos beta. Entonces, ¿cómo despejamos beta? Pues si esto es logaritmo en base 10, entonces 10 a la logaritmo en base 10 de beta es igual a 10 a la 1.975. Ahora arriba. Beta igual 10 elevado a la 1.17. Sí. Entonces tenemos beta. Vamos a comprobarlo entonces. Menos 20 del logaritmo de beta. Logaritmo en base 10 de beta. Sí, ese es. Sí, me da menos 39.5. Listo, la matemática es perfecta. Sí, es correcto, da eso, O sea, profesor, menos 39.5. listo, entonces ya tenemos beta. Ya tenemos beta y ya tenemos, vamos a ver, ya tenemos T también. Tenemos T y tenemos beta. Vamos a seguir con el ejemplo del profe Ñeco. Ahora sí, cerramos paréntesis, estamos ahí como divirtiéndose un poco con la matemática. Calculamos la frecuencia de ruptura que es 1 sobre beta T. W1, mira, la llama W1 es igual a 1 sobre beta T. Entonces, podemos llamarla W1 igual 1 sobre beta por T. Para no cometer errores, voy a poner esto entre paréntesis y ya él sabe que los dos quedan en el denominador. Entonces W1 queda en 0.0346 radianes por segundo. Listo, al profe le da en 0.155 radianes por segundo. Uno sobre beta T. Vamos a hacer esta otra fórmula. W2 sobre beta. Para ver si para comparar. Profe, disculpe, me W2. tengo que retirar. Esto queda grabado, ¿cierto, profe? Sí, sí, claro. En todo caso, muchas gracias, muy formal. Que estén muy bien. No se le olvide, profe, compartirme por Skype lo que le comenté. Sí, por Skype a todo, lo voy a compartir por el grupo. Listo, bueno, gracias. Igual ya Muy estamos bien. cerquita de terminar, no se preocupen los demás, ya debemos tener. Bueno, gracias, que esté muy bien, compañero. Bueno, apreciados estudiantes, llegamos casi al final, porque ya tenemos, en nuestro compensador tiene la forma 1 sobre beta
y en el numerador tiene S más 1 sobre T, y en el numerador S más 1 sobre beta T. Entonces, 1 sobre beta T es lo que acabamos de decir que es W1. Y 1 sobre T también lo tenemos como W2, ¿no? Entonces, como W1 tenemos 1 sobre beta T. Y como W2, por aquí lo teníamos, bueno, ahorita lo sacamos. W2. Listo, entonces vamos a hacer el compensador. El compensador es igual vamos a colocar 1 sobre beta, aquí. Esta es la fórmula. 1 sobre beta. Vamos a llamar 1 sobre beta, vamos a llamarle Kc. Kc igual 1 sobre beta. Ahí tenemos Kc. Vamos a seguir. Ahora, el numerador, 1 en el 1s más 1 sobre t. Entonces, el numerador, vamos a hallarlo aquí. Num t igual 1, perdón, el num c es 1 con, o sea, el s más 1 sobre t. 1 sobre t, que es lo mismo que W1, creo. Sobre y en el denominador, S más 1 sobre W, beta T, perdón. Vamos a declarar el denominador. En C es igual S más Sobre 1 beta T. 1, gracias. 1 sobre beta. Perdón. 1 sobre beta por T. 1 sobre beta por T. Ahí tenemos el denominador. Entonces, si lo declaramos como C igual a series, vamos a hacer primero la parte de numerador y denominador. Entonces, df num c, d en c, y después le multiplicamos la ganancia. Y c igual kc por c. Esa es una forma. Y ahora, mi compensador al final del día va a ser la planta, ¿se acuerdan? GK. Esa era la planta, con la ganancia que le habíamos puesto. Ahora, esa planta GK compensada es igual a compensador que acabamos de hallar por GK. Ahí la tenemos. Y si le hacemos a GK compensada, vamos a llamarle LC simplemente. LC. O sea, que es esa planta, pero en lazo cerrado. Y bat, paréntesis, la planta GKC, 1. Y GK, perdón, LC. Bueno, ahí está, y dio horrible en principio. ¿Listo? Pero ya no tiene error. ¿Sí ven? ¿Qué hicimos ahí? Aplicamos un método, una opción más para ese ejercicio. ¿Cuál fue esa opción? Nos fuimos aquí y hicimos uno de atraso de fase. ¿Qué obtenemos como ventaja en un atraso de fase? ¿Qué obtenemos como ventaja en un atraso de fase? Un compensador en atraso de fase. Obtenemos como ventaja que el sistema en estado estacionario sí llega al luz. ¿Qué teníamos como ventaja en un sistema con adelanto de fase, que fue que les expliqué la vez pasada? Que la respuesta transitoria tenía un pico muy pequeñito
y que además era muy rápido. ¿Qué tal si les propongo algo? Lastimosamente no podemos tener tanto tiempo para ponernos a probar tantas cosas, pero le propongo para que lo hagan. ¿Qué tal si hacen un compensador en adelanto atraso? Se los propongo y háganlo así como a O modo sea, de reto. que le coloquemos uno antes en atraso y después de la planta le coloquemos uno en atraso. Exactamente. Compensación mediante red. Miren cómo dice aquí, atraso, adelanto. Listo, atraso, adelanto. ¿Qué pasa? Que ya tenemos un compensador y lo hemos llamado C. Vamos a suponer que lo llamamos C1. Entonces, con ese compensador tenemos nuestra planta G, K, EKC, ¿cierto? EKC, este es nuestro compensador E, atraso de fase. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a borrar todo esto. Vamos un momentico acá. Entonces, tenemos hallamos un compensador C1, ese que acabamos de hallar, por ejemplo. Intentamos ponerle otro compensador, ¿sí? Para mejorar la respuesta transitoria, ya que con este primero mejoramos el error en estado estable. Tenemos la planta, etcétera. Ahí está. ¿Y cómo se halla este? Bueno, resulta que si yo cojo estas dos cosas, yo eso lo voy a asumir, voy a hacerlo acá abajo, como si fuese, vamos a hacer otro por acá. O sea, como si tuviéramos ya la planta compensada y como si nuestra planta inicial fuera esa. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Seguimos el método que les había explicado con alfa, que es el de adelanto de fase. ¿Cuál es el de alfa? El de alfa ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Y me cuentan cómo le va. Entonces, ¿cuál fue el método de alfa? Bueno, está por allá. Por acá está el método de alfa. Bueno, el que yo le expliqué en el video anterior, el que está en el documento. Que hayan alfa, mira, aquí está, hayan un alfa. Y esta es otra propuesta más, porque la que yo le expliqué es de Arnaez. Vamos a Arnaez un momento. Vamos arriba. Y aplican el método, el primer método, y lo aplican y ven cómo se comporta. Entonces, tenemos acá la planta ya compensada con el compensador anterior, es decir, con el compensador que acabamos de hallar, perdón, esto no es, ya compensada pero con errores. Entonces, ya esa planta compensada le vamos a hallar otro compensador, pero ahora en adelanto de fase. Cuando esto lo hagan, me van a contar si todavía mejoran más la respuesta de lo que ya la tienen. ¿Listo? Y me hacen el informe más chévere que podamos hacer en control análogo, explicando paso por paso cómo lo fuimos haciendo, qué metimos primero, qué metimos después, sí,
y lo ponen así en el informe final. Les aseguro que va a ser bastante gratificante cuando yo vaya a calificar y vea que todos intentaron hacer más cosas que simplemente estos 2 meses. ¿Listo? Se las dejo ahí. Háganme un favor antes de que se vayan, ya que perdón. Se me fue un estudiante y no le pasé. ¿Qué está pasando? Ustedes me tienen que evaluar. Ustedes tienen que evaluar mi atención. Les voy a pedir que me hagan ese favor y evalúen mi atención. Se me fue un estudiante sin hacerlo. Listo, les agradezco ahí que hagan la respectiva evaluación de la atención y listo. ¿Tienen alguna otra duda? Comentario adicional que hacer. No, ninguna, profe. Todo excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a detener la grabación hasta aquí y los dejo para que sigan experimentando. Tienen ahí como para divertirse mucho esta semana y la otra, creo que nos quedan 2 semanas. Y ahí me van comentando bien. Entonces, muchos éxitos con la actividad. La grabación. Yo estoy intentando por ahí, profe, tratando de hacer